En esta lección número uno vamos a hablar un poco sobre el concepto o lo que se maneja como la encarnación. Quizás para muchos esta información es un poco eh, común, ya conocida, pero sin embargo vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con este proceso porque es interesante conocerlo y tenerlo muy claro para poder también comprender todo lo que tiene que ver con este tema del karma, este tema de los errores, de los pecados, que está asociado principalmente a esa planificación álmica que hacemos al momento de generar todo ese proyecto de vida, ¿no? Antes de encarnar, de nacer, generamos toda una serie de proyectos, planes para cumplir un propósito de vida, para cumplir una serie de actividades terrenales que nos van a ayudar a crecer y avanzar durante el tiempo que tengamos destinado permanecer en los mundos de tercera dimensión como la Tierra. Entonces, antes de nosotros encarnar a nivel álmico, nosotros generamos todo un proceso de selección del planeta, del lugar donde vamos a nacer, de los padres con que vamos a venir al mundo. Y a su vez todo eso tiene que ver con las características físicas, con la biología, con todo lo que es los caracteres, el carácter, la forma como voy a entender y a procesar la vida. Y eso se hace mucho antes de generar el proceso de nacimiento. Eso se le conoce como pactos álmicos, como pactos entre almas para poder generar todo un patrón de aprendizaje en el mundo. Cuando se producen esos pactos y esos acuerdos, nosotros vamos a generar dentro del marco de todo el plan de experiencias, dentro del marco de todo el plan de actividades, de cosas que vamos a experimentar, ciertamente va a haber un aprendizaje, independientemente de que haya sido un aprendizaje entre comillas doloroso o un aprendizaje a través de procesos trágicos de dolor. Todo eso va a generar en la esencia de mi alma un aprendizaje, y ese aprendizaje lo voy a ir atesorando y lo voy a ir acumulando a lo largo de todas las encarnaciones que pueda tener en este o en otros planetas a través de mi conciencia del yo superior. Todo eso va a quedar registrado allí, y ese registro va a ir a medida de que vayamos avanzando y experimentando, generando en mí una expansión de conciencia, una amplitud en la sabiduría del ser. Ahora, ¿por qué encarnamos? Es una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que encarnar? Muchas veces se ha eh, dicho que todos estos procesos de encarnación quizás obedecen a procesos necesarios del yo superior o del espíritu o de la luz que somos para poder tener contraste de lo que somos que es luz. Les pongo un ejemplo. Se dice, los grandes estudiosos del origen de todas las almas y de este proceso cuántico, de lo que es la energía que nosotros conocemos como Dios, que Él genera una esencia, una chispa divina, en la cual esa chispa divina somos nosotros en esencia, somos su creación y somos luz totalmente, 100% luz. Pero resulta que como estamos en una totalidad de luz, no tenemos un contraste de cómo darnos cuenta de que somos luz, porque lo único que estamos viendo es luz, no vemos más nada, ¿ok? Entonces no somos plenamente conscientes del potencial de lo que somos. Es por ello que cuando el espíritu, que conocemos como el espíritu, que es esa chispa que acaba de nacer, que acaba de ser creada por esa esencia luz, que es lo que conocemos como Dios, decide entonces generar experiencias que no tienen que ver con la luz para poder tener el contraste y darse cuenta de lo que es. ¿Ok? Allí es cuando decide proyectar una pequeña parte de lo que es él, que se conoce como el alma.
El alma es esa energía que pertenece a ese ser superior, a ese ser luz, que decide empezar a experimentar procesos que no son 100% luz. Y esos procesos los conocemos como procesos densos, como procesos físicos, ¿ok? Y son los procesos que se viven en planetas de tercera dimensión como la Tierra. Entonces, esa pequeña parte de ese ser que se conoce como alma decide entonces hacer todo un plan de trabajo y de experiencias para poder, a través del tiempo y a través de diversos procesos de encarnación, ir dándose cuenta de todas aquellas cosas que ya es, pero que tiene que experimentarlas para poder darse cuenta. Allí es donde realmente se generan o se originan todos los procesos de encarnación. Son procesos necesarios que a través de la experiencia me van a ir recordando y potenciando la sabiduría que tengo intrínseca desde mi creación, pero que no me he podido dar cuenta porque desde mi esencia luminosa no puedo tener la oportunidad de darme cuenta de ello. Ahora, ¿cuántas encarnaciones son? Esa cantidad de encarnaciones no se puede contabilizar o no se puede llevar quizás un control exacto de cuántas necesita el espíritu para poder darse cuenta de lo que es. Todo va a venir dado según la velocidad de aprendizaje, según las experiencias que tenga. Son un sinnúmero de variables que juegan un papel fundamental en ese proceso de expansión de conciencia, en ese proceso de recordación, en ese proceso de darse cuenta de lo que es, de expandir la sabiduría. Y eso puede tardar miles de vidas, millones de vidas, o sea, ahí la cantidad es irrelevante. Lo importante es entender de que somos seres infinitos y que simplemente estamos en un proceso de experimentación temporal, de encarnaciones que son temporales, para ir en cada una de ellas dándonos cuentas de diferentes facetas de nuestro ser. Es como un gran diamante de miles de capas, que cada una de las capas necesita ser pulida, necesita ser consciente de esas capas para poder retomar la luz y brillar con todo esplendor. Una vez que comprendemos entonces de que hacemos la elección de toda una serie de patrones de conducta, patrones biológicos, patrones a nivel energético, que van a provenir de nuestros padres, del planeta donde vamos a nacer, del sitio donde vamos a nacer. Entonces, a partir de allí se empieza a formar lo que es nuestro ego. Ese ego es simplemente la activación de todas las características a nivel de personalidad, de maneras de ver la vida, de entender la vida, que nos van a hacer y que nos van a permitir navegar por todas las experiencias que vamos a poder disfrutar en los mundos físicos, en los mundos de tercera dimensión. Es decir, esa alma a través del ego podrá experimentar todas aquellas cosas que va a necesitar y que ha planificado antes de nacer. Hay mucha información con respecto al ego, en el sentido de que, bueno, que el ego es malo, que el ego hay que dominarlo, que el ego hay que tratar de someterlo, porque si nos dejamos llevar por el ego va a hacer estragos en nuestra vida, va a hacer desastres a nivel de lo que puede ser nuestras experiencias, nuestras decisiones, y que nos va a llevar por el camino del mal, nos va a llevar por el camino de la autodestrucción. Realmente no es así. El ego viene a formar parte de la esencia física que somos, ¿ok? Recuerden que el cuerpo físico simplemente es un avatar, un personaje temporal del cual estamos disfrutando en este aquí y ahora, y que a través de él podemos tener todas las experiencias que vamos a necesitar cumplir y trazarnos, no trazarnos, sino experimentar todas las cosas que hemos proyectado en esa planificación que había comentado en la lección número.
Entonces, a través del ego, el ego simplemente es un derivado de todas esas variables que antes mencionamos. La energía del planeta, la energía del lugar donde nací, la energía de papá y mamá, la forma como me criaron, la forma como yo veo el mundo, la forma como lo entiendo, mi nivel de conciencia, mi nivel de sabiduría y todas aquellas características que forman parte de mí. Eso en realidad es el ego. Ahora, el ego puede ser un elemento destructivo, puede ser, pero todo va a ser dependiendo de mi nivel de conciencia, dependiendo de las cosas que necesito experimentar y dependiendo del rango en que yo me pueda mover a nivel de la frecuencia energética. ¿Ok? Porque ahorita lo vamos a entender un poco más cuando les hable más adelante de los roles del ego. Vamos a entender que dependiendo de la frecuencia donde yo esté trabajando el ego, puedo tener unas experiencias distintas a otras, pero que sin lugar a duda, el ego forma parte importante de lo que soy en este momento. Sin él no tendría un pool de propiedades, un pool de características, no tendría una definición de mi forma de ser, de mi personalidad. Mi personalidad está vinculada directamente con el ego. La forma como soy, la forma como me visto, las cosas que me gustan o no, todo viene a formar parte del ego. Y es una esencia importante de mi ser. Sin él, realmente sería bastante complicado poder experimentar en este mundo. ¿Y por qué sería complicado? Básicamente porque no tendría identidad propia, ¿ok? No tendría definido qué cosas me gustan, qué cosas no. No tendría definido cómo reaccionar ante ciertos eventos, ante ciertas situaciones. No habría manera de yo poder interpretar el mundo, porque nada me va a definir. No voy a tener una forma de pensar, no voy a tener criterios, no voy a tener absolutamente nada, porque el ego forma parte de lo que soy y de esa esencia dentro del mundo material, dentro del mundo o de la sociedad, forma parte de lo que soy. Entonces, es importante entender esto y comprender de que no hay que aborrecer al ego, no hay que tenerle rabia porque lo tenemos, no hay que dominarlo, no hay que pisotearlo, no hay que vencer ese estigma de que es el gran enemigo. Simple y llanamente el ego se va a comportar según el nivel de conciencia que estemos trabajando. Y dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, pues él va a desenvolverse a través de ese nivel de conciencia. ¿Qué sucede realmente con esas personas que dicen, bueno, ahora porque tienes dinero, se te subió el ego a la cabeza y todo esto? No, es como les digo en el texto. Simplemente nosotros desde muy niños, se puede decir la televisión, lo que vemos en las redes, lo que vemos en las películas y todo eso, nos enseñan o nos programan a nivel subconsciente de que al tener mucho dinero, al ser millonarios, somos poderosos y podemos hacer lo que queramos, ¿ok? Estamos en un nivel elitesco y que podemos atropellar, podemos pasarle por encima a quien querramos, aquello que se nos interpongan, pues lo quitamos del medio, podemos abusar de la gente, podemos de alguna forma tratar mal a los demás porque tenemos dinero y el dinero es lo que mueve el mundo, eso es lo que nos programan a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que hacen mucho dinero de la noche a la mañana y simplemente cambian su nivel de ingresos? Se activa automáticamente esa programación subconsciente. Y el ego lo que hace es asumir esa nueva programación y actuar según ese nuevo software. ¿Ok? Como yo les decía, Android es la interfaz
que nos permite disfrutar del teléfono. Si le añadimos cosas a esa aplicación Android, podemos hacer cosas distintas, pero sigue siendo el mismo teléfono, solo que se le han activado algunas otras cosas adicionales. Pero el teléfono en sí no es malo. El teléfono simplemente lo que está haciendo es obedecer a una programación. Y eso es lo que sucede realmente con esas personas que dicen, o que se dice, que tienen el ego elevado. En esta lección número 3 vamos a complementar entonces lo que hablamos en la lección número 2. Ya entendimos que entonces el ego es súper importante para poder tener la oportunidad de experimentar y reaccionar ante ciertas actividades o acontecimientos que se me vayan presentando en la vida y que se vayan de alguna u otra forma colocándose al servicio de mis experiencias, de mis vivencias y de ciertamente, como les había comentado en la lección número 1, de esa planificación álmica que proyecté antes de encarnar. Entonces, aquí vamos a entender un poquito los roles más bajos o los roles básicos del ego, que son los más conocidos y que en realidad son esos roles que la gran mayoría de las personas estamos de alguna u otra manera inmersos en algún momento de nuestras vidas, pero que también, como todo proceso, genera una enseñanza. En el primer rol vamos a hablar entonces de lo que es el rol de la víctima. Este rol es uno de los roles en los cuales la gran mayoría de la población se encuentra inmersa y no es más que ese rol en el cual la persona siente de que todo el mundo está en contra de ella, de que todas las personas la odian, la rechazan, no la quieren. Siempre están las demás personas planificando algo para hacerle daño, y se sienten como que, bueno, el mundo pareciera que está a espaldas, ¿ok? De esa persona, de que está de más en el planeta. Son simplemente estilos y formas de entender la vida. Estas personas que regularmente están inmersas en este rol, pues son personas que están en niveles de autoestima bastante bajos, niveles de autoconfianza por el piso, no tienen fe en ciertas cosas, en ciertas personas, no confían en nadie, pero como les digo, son características y programaciones activadas para que la persona en ese momento de su existencia, en ese momento de su conciencia, a nivel de frecuencia, de la forma como interpreta el mundo, es necesario que viva en ese rol de víctima para que pueda entender las cosas a la manera y a la forma como la ve. Estas personas regularmente son las personas que son de alguna manera drogadictas, son las personas que están bajo efectos alcohólicos, depresión muy fuerte, algunas personas que están en procesos de terapia, de psicólogo y que bueno, sienten que el mundo de alguna manera les ha traicionado, que el mundo no los quiere y generan toda una serie de eventos dolorosos para su ser. No pueden superar una depresión, una angustia, una ansiedad. Siempre están con la guardia arriba. Tienen quizás lo que puede ser niveles de emociones bastante encontradas y bastante desequilibradas. Reaccionan de una manera siempre agresiva porque sienten, bueno, que el mundo siempre los está atacando, que las personas siempre los están atacando. Pero, como les digo, es un estado de conciencia, es un nivel de evolución que esa alma ha decidido vivir para poder tener contrastes, como les digo, poder experimentar eventos que son totalmente opuestos a la luz, frecuencias bastante bajas, y regularmente estas personas que están en estos roles son almas jóvenes, es decir,
Son almas que apenas están comenzando procesos de encarnación. Son sus primeras encarnaciones. Necesitan, bueno, experimentar desde lo más bajo nivel de frecuencia, procesos bastante fuertes, bastante dolorosos, y han decidido comenzar desde los primeros escalones. Y los primeros escalones evolutivos se dicen que son estos primeros 3 roles del ego que les voy a ir comentando en los audios. El segundo rol, o el segundo nivel, es el rol del victimario. Este rol, bueno, tiene mucho que ver con aquellas personas que son aquellas que les gusta hacer daño a otros, aquellas que les gusta ver sufrir a los demás, les gusta generar intrigas, generar chismes, generar procesos discordantes, procesos en los cuales la armonía simple y llanamente no debe existir. Son aquellos que hieren, roban, matan, pero que simple y llanamente están trabajando bajo ese esquema de programación, bajo ese nivel 2 se puede decir, que tiene que ver con todo lo que les he explicado. Son los victimarios. Estos victimarios son aquellos, bueno, que complacen de alguna manera a la víctima, a la que se encuentra en el primer rol. La víctima siempre está buscando o está proyectando a través de la forma de cómo piensa, está generando a través de ondas de imán y atrayendo a estas personas victimarias. Estas personas victimarias pues se encuentran con estas víctimas y ambos se complacen. El victimario pues le encanta hacer daño y se encuentra a la víctima perfecta que de alguna manera entiende que el mundo tiene que ser doloroso y ambos se complacen. ¿Ok? Entonces bueno, ahí entramos con las personas que roban, ¿ok? A otras personas, a las personas que son violadas, eh, y todo este proceso de eventos dolorosos en que entre ellos dos están en un proceso de intercambio de experiencias acordes a sus niveles de conciencia que son muy parecidos. Simplemente uno está en rol pasivo y el otro está en rol activo. ¿Ok? Uno ejecuta los procesos dolorosos y el otro los recibe. Y ambas almas están en proceso de reciprocidad. Están experimentando desde ese nivel de conciencia en los cuales ellos dos se encuentran. Por eso a veces vemos esas parejas que no entendemos cómo, por ejemplo, una de ellas es capaz de soportar el maltrato, la vejación de la otra pareja. No entendemos quizás cómo pueden soportar las madres, por ejemplo, que sus hijos son delincuentes, incluso son capaces de robar a sus propios padres y con todo y eso aún pueden permanecer en procesos de aceptación. Entonces, esto tiene que ver con los roles del ego. Ambas personalidades están en constante interacción, en constante aprendizaje dentro de ese círculo vicioso que genera todos estos dos niveles de conciencia. Ahora, el tercer rol tiene que ver con el rol del superhéroe, el rol del salvador. Este rol tiene que ver mucho con aquellas personas que sienten la necesidad o que sienten de alguna manera el derecho, porque no es el deber, sino el derecho, de interferir en los procesos de los demás, interferir en situaciones que no han sido llamados, en situaciones en las cuales ellos entienden desde su nivel de conciencia de que tienen que salvar al mundo o que tienen que salvar una situación de un familiar, de un grupo de personas o de los vecinos, ¿ok? Pero que no se le ha otorgado, no se le ha otorgado a esa persona el permiso ni el derecho de intervenir, pero lo hace con la intención de sentirse el salvador, la persona que lo acomoda todo, la persona que lo resuelve todo, y que sin ella las cosas no caminan. Y resulta que no es más que un nivel de conciencia más atado al rol, a los 3 primeros roles del ego. Estas personas son regularmente aquellas que se encuentran quizás en un nivel de conciencia un poquito más expandido, pero que no han entendido
de que cada quien debe vivir los procesos que tiene que vivir, porque forman parte de su experiencia. Son aquellas personas que, bueno, que enjuician a los demás, los señalan, los califican, sin el permiso, sin el derecho de hacerlo, pero que dentro de lo que entiende él como la vida, siente el derecho de hacerlo, pero no lo tiene. Nadie les ha dado el permiso para hacer eso. Entonces caen en un círculo vicioso porque eh, regularmente las cosas que hacen lo que provocan es enredar más las situaciones, complicarlas aún más, porque simplemente esas personas que él siente que debe ayudar no les ha pedido ayuda. Y como tampoco domina ciertos conocimientos o cierto nivel de conciencia o cierto nivel de sabiduría, no hace sino generar más conflicto, más enredo, más problemas. Y entonces potencia aún más quizás esos procesos dolorosos en los que ha querido intervenir y armonizarlos, pues lo que hace es profundizarlos más, y potenciarlos aún más. Ahora, para complementar toda la información referente a los roles del ego, es importante entender de que se puede clasificar o organizar las almas a través de lo que pueden ser los niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia básicamente tendrán incidencia o vienen relacionados con las cantidades o número de encarnaciones que ha tenido el alma y ciertamente los avances que ha tenido a través de las experiencias relacionados con la integración de la información que ha recibido de las experiencias en el corazón. Y esa integración tiene que ver también con la sabiduría de ese ser en el proceso de básicamente tener la experiencia, tomar la información, integrarla en el corazón y convertirla en sabiduría y expansión de conciencia. Esto tiene que ver mucho entonces con esos niveles de las almas. Se dice básicamente que las almas están clasificadas en dos grandes grupos. Los primeros tienen que ver con las almas jóvenes, que son todas aquellas almas que están apenas experimentando procesos eh, de contraste con la luz, que tienen que ver con todo aquel proceso de inicio de encarnaciones, inicio de vivencias de experiencias, eh, empezar a recopilar la información que necesita en experiencias vinculadas a los roles del ego. Tiene que ver mucho con lo que ya habíamos hablado. Bueno, son aquellas almas que empiezan desde los primeros peldaños de las experiencias más densas. Es decir, las experiencias que tienen que ver con el alcohol, con las drogas, ¿ok? Con todo lo que es la violencia, el ataque o el daño hacia otros seres. Son personas que están atadas o vinculadas a procesos de inicio de frecuencias, es decir, las frecuencias más densas. Estas almas jóvenes regularmente, como les digo, están trabajando en los tres primeros niveles del ego. El rol de víctima, el rol de victimario, el rol del salvador. Y todo eso tiene que ver con el nivel de conciencia y el nivel de frecuencia de la energía de esa alma que necesita experimentar. Entonces allí vemos las personas que de alguna u otra forma les gusta que les hagan daño, que los hagan sufrir, ¿ok? Están las otras personas que les gusta hacer sufrir a los demás, robar, matar y hacer daño severo a otros. Están aquellas personas que les encanta, bueno, meterse en problemas ajenos, en tratar de resolverle situaciones a todos los demás. Y simplemente todas esas personas que están trabajando en ese nivel de energía están trabajando con roles del ego porque son almas jóvenes que empiezan a trabajar con las energías o las frecuencias más bajas, los contrastes más bajos de energía. A medida de que van experimentando, a medida de que van ensayando y pasando por todas esas experiencias y se van dando cuenta de que hay otras vivencias un poco más armoniosas, un poco más
eh, quizás vinculadas o más cercanas a la luz, van avanzando y van expandiendo su sabiduría, su forma de entender el mundo, de darse cada vez más cuenta de que el camino más armonioso es estar trabajando desde el amor incondicional, y van subiendo los peldaños, van subiendo los escalafones. Allí empiezan pues a trabajar con otras frecuencias más armoniosas, empiezan a trabajar a lo que son en la segunda clasificación de lo que son las almas ya experimentadas, ¿ok? Las almas un poco más, lo que se conocen como almas viejas, que son, bueno, almas que han pasado por un sinnúmero de encarnaciones, un sinnúmero de experiencias, y que ya poseen un nivel de experiencia importante que les hace trabajar en un nivel de frecuencia un poco más elevado. A diferencia de las almas jóvenes, que no tienen ningún tipo de interés por eh, información de crecimiento espiritual, información de crecimiento interno, de avance a través de otros procesos que no sean los dolorosos, sino a través del conocimiento, de la información. Las almas viejas empiezan a tomar un camino diferente, empiezan a darse cuenta de lo importante de trabajar desde el corazón, ya no tanto desde la mente, y empiezan a tomar caminos de ir despertando a través del conocimiento, a través del compartir con otras personas de manera armoniosa, de darse cuenta de que existen otras maneras más sutiles de aprender, en las cuales pueden también obtener diversos niveles de expansión de conciencia a través de la sabiduría y del conocimiento. Estas almas viejas pues empiezan a comprender de que deben trabajar integrándose con los demás, poniendo a servicio las cosas que traen innatas, las habilidades, los dones y aquellas cosas que les resulta muy fácil ejecutarlas, ponerlas al servicio de los demás, para así que entre todos ir creciendo, ir aumentando quizás eh, la oportunidad de aprender cosas nuevas de manera armoniosa, de manera caponosa, de manera integrada con el resto, entendiendo de que no es necesario aprender desde hacer daño a los demás, desde el hecho de atropellar, de pasarles por encima, de incluso de quitarles la vida, sino que entiendan que la vida es una integración de todo con el todo. Esas son regularmente las personas que se denominan como aquellas almas viejas. Muy bien, en esta lección número 5, entonces vamos a entrar un poco ya más en materia. Una vez que hemos comprendido todos los procesos de encarnación, el proceso de activación del ego, la forma como estamos trabajando según nuestro nivel de conciencia, la vida, si estamos dentro de los roles del ego, si estamos o somos almas jóvenes o somos almas viejas. Una vez que hemos entendido toda esta información, entonces vamos a entrar un poco más a la capa que tiene que ver con los sistemas externos, que tienen mucho que ver con la programación de nuestro comportamiento. Aquí voy a trabajar un poco de manera muy sutil la información, ya que voy a tocar algunas fibras importantes que tienen que ver con la religiosidad. Nuestras familias, al menos en el caso de lo que es Latinoamérica y en el caso venezolano, por generaciones, a través de las últimas 2 o 3 generaciones previas a la nuestra, han sido de creencias religiosas muy fuertes, raíces religiosas bastante incrustadas en el ser, y todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias está vinculado a lo que tiene que ver con procesos de religión o creencias religiosas, principalmente con las creencias religiosas atadas al catolicismo. Dentro del marco del sistema de creencias del catolicismo, pues para nosotros no es un secreto de que hay muchas de las, digamos, directrices de esta religión que tienen que ver con el sistema de culpa. Se nos dice incluso que al momento de nacer somos pecadores, somos culpables,
Somos personas que, bueno, por el hecho de simplemente haber nacido ya tenemos una carga de culpa dentro de nuestro ser o dentro de nuestra. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra existencia, se nos fue inculcando a través de los libros religiosos o de los patrones de esa religiosidad, principalmente de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, esas tres generaciones, pues todo lo que fue el sistema de creencias vinculado a la religiosidad fue implantado o programado en su subconsciente el hecho de que siempre teníamos un nivel de carga a nivel de lo que pueden ser errores, de pecados, de culpas, que fueron vinculados muy estrechamente a estos procesos. Ciertamente, dentro del marco de lo que fue esa educación que recibieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos cuando niños, fue de alguna u otra forma transmitido a lo largo del tiempo en esas generaciones. Y todas esos esquemas, todos esos patrones, todas esas formas de entender algunos procesos de la vida se nos fueron también inculcando o eh, sembrando en el subconsciente. Muchas veces sentimos miedo a, a romper las leyes que se nos impusieron a través de los procesos de religión, sentido de culpa, porque se nos dijo que, bueno, a través de, por la culpa nuestra, un ser maravilloso llamado Maestro Jesús dio su vida por nosotros para salvarnos. Eh, que Dios, dentro del marco de las creencias de esa religión, pues es un ser que si nos portamos bien nos da todos los beneficios que querramos, pero si no hacemos lo que Él pida o lo que Él considere que está bien, pues vamos a recibir un castigo, un reproche, ¿okay? Un señalamiento, un juicio. Entonces todo ese sistema, todo ese esquema, lo llevamos intrínseco en nuestra programación subconsciente. Todo ese sistema, toda esa implantación, toda esa programación subconsciente actúa de forma directa o indirecta en las decisiones que nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos tomando, dependiendo de la manera como interpretemos el mundo, cómo aceptemos esos procesos religiosos en nuestras vidas y cómo tengamos nosotros el nivel de compromiso con esos sistemas de religión y cómo estemos a nivel de nuestros patrones de conducta, de nuestras guías de comportamiento vinculadas a esos procesos. Muchas personas en estos tiempos se están dando cuenta de que todo ese sistema, no solamente el sistema religioso, sino todo el sistema de creencias religiosas, de creencias independientemente del nombre que tengan, se están dando cuenta de que lo que han hecho es programarnos un sentido de culpa del cual nosotros no somos responsables, sino que ha sido todo un gran esquema de inserción de comportamientos a través del miedo al fracaso, del miedo al que dirán, del miedo al juicio, del miedo al castigo, y que todo eso ha generado un patrón, un molde de comportamiento en cada una de las vidas de nosotros. Entonces, a través de ese despertar, a través de esa comprensión de que simple y llanamente eh, todos esos sistemas de creencias que por al menos durante 3 generaciones sirvieron para moldearnos un esquema de culpa y un sentimiento de miedo, que podamos nosotros comprenderlo de esa manera, ha sido el patrón más fuerte a romper para poder entender todo un sistema de control y de alguna forma de mantenernos dentro del marco del miedo al rechazo, del miedo al error,
del miedo a cometer un pecado, del miedo al juicio. Y que una vez que hemos comprendido de que ha sido un proceso de manipulación, empezamos a entender de que simple y llanamente, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, dependiendo de la clasificación álmica en la que nos encontremos, estamos generando un grupo de experiencias necesario para nuestro crecimiento. Y que realmente nosotros vamos a ir obedeciendo según a la programación de nuestro ego, vamos a ir obedeciendo a reacciones, situaciones, procesos, eh, digamos, decisiones que vamos a ir tomando a medida de que nosotros vayamos experimentando e incrementando nuestro nivel de conciencia. Vamos a tomar simplemente decisiones que van a generar en nosotros una, digamos, acción y reacción. Yo ejecuto un proceso, una decisión, y eso va a generar una consecuencia. Y eso a su vez va a generar para mí una experiencia. Y esa experiencia a su vez va a generar un conocimiento, una sabiduría que voy a integrar en mi corazón, y que a medida que vaya obteniendo más sabiduría, voy a tomar decisiones más armoniosas, más estables, con un nivel de amor incondicional y comprensión de cómo funcionan las cosas cada vez más elevado. Entonces, a través de esta comprensión de cómo funcionan las experiencias y cómo impactan en mi crecimiento interno, en mi crecimiento en luz, voy a entender de entonces de que realmente, incluso desde que nazco, no soy culpable de nada. Simplemente he decidido nacer bajo esas condiciones porque así lo necesito, porque así lo requiero, según mi estado de conciencia. Es por ello entonces que es importante comprender, y que puede sonar un poco fuerte, pero que los sistemas de religión simplemente lo que han hecho es generar y sembrar un sentimiento de culpa porque no he entendido cómo funcionan los procesos de experiencia en la vida, al menos en estos mundos de tercera dimensión. Una vez que los he comprendido, empiezo a ir soltando esos sentimientos, esas emociones de culpa, de culpabilidad, esos autorreproches, que simplemente lo que han hecho es apagar mi luz, han hecho que no siga tomando decisiones por ese miedo al rechazo y al fracaso, y que simplemente han frenado mi avance porque me he dejado llevar por esas programaciones. Y una vez que ya rompo el esquema de esas programaciones que no son generadas por mí, voy a tener un poco más de certeza, de fe, de eh, la certidumbre de que todas las decisiones voy a ir tomándolas en la medida en que las necesite tomar y en la medida de lo que necesite experimentar. En esta lección número 6 vamos a trabajar lo referente a cómo impactan las decisiones que a lo largo de mi vida he ido tomando, y esos resultados, cómo los defino y de qué manera los clasifico. Y eso va a depender mucho de lo que hablamos en la lección número 5, lo que tiene que ver con esos sistemas de creencias, con los implantes religiosos y toda una serie de arquetipos, de formas de interpretar los resultados que me harán de alguna forma saber si puedo interpretarlos como resultados malos o como resultados buenos. Todo va a depender, como les digo, de la forma en que esos implantes a lo largo de mi vida han ido trabajando a nivel subconsciente en mí. Es muy importante comprender de que las decisiones simple y llanamente son objeto o son derivados de la forma en que yo interpreto mi vida a través del ego. Y a su vez, dependiendo de mi avance álmico, de mi avance de conciencia, de qué tan expandida se encuentra, de cómo he integrado la información a lo largo de la vida actual que llevo, e incluso las encarnaciones previas que he tenido
toda la información que me dejó, todos esos aprendizajes, todas esas enseñanzas que me fue dejando esas vidas anteriores, van a formar parte de ese juego de variables que van a hacer que yo tome la decisión de un evento, ante una actividad, ante un proceso, y que esa decisión ciertamente va a tener un, una consecuencia, como la ley de causa y efecto lo dice. Básicamente, toda acción va a generar una reacción. Todas las decisiones que yo tome en mi vida van a generar un acontecimiento, una serie de eventos, y esos eventos a su vez van a retornar a mí como lo que se conoce como una consecuencia. Pero es importante ir rompiendo esos esquemas de culpabilidad en el hecho de que, bueno, si tomo esta decisión, esto me va a generar un mal que más adelante lo voy a pagar, y más adelante voy a pagar estas consecuencias, y que tengo que pensar bien lo que voy a hacer, porque si no lo hago bien entonces me va a ir mal, si tomo una mala decisión voy a ir por el camino equivocado. Todos esos patrones vienen a formar parte de un sistema de creencias en el cual nos ha enseñado quizás de que existen decisiones malas o decisiones buenas, y realmente eso no es así. Todas las decisiones que tomo en mi vida, que he tomado, que estoy tomando en este momento y que tomaré en un futuro, obedecen a una forma en cómo yo interpreto el mundo, obedece a mi nivel de conciencia, obedecen al nivel de frecuencia en el que me estoy moviendo. Si, por ejemplo, estoy viviendo en los primeros momentos de mi encarnación y soy un alma joven, pues tomaré decisiones con respecto a ese momento de existencia. Si ya tengo experiencia, ya he tomado decisiones y he integrado la información en mí, puedo tomar un poco las decisiones con más armonía, con más sabiduría, pero no van a dejar de ser decisiones. Simplemente son decisiones. Y las decisiones son neutrales. Las decisiones no son buenas, no son malas. Simplemente son decisiones que tomo según la forma como entiendo mi vida, según la forma como he experimentado y según la manera como interpreto los acontecimientos. Ahora bien, una vez que comprendo que las decisiones son simplemente eso, las consecuencias también tengo que interpretarlas como consecuencias neutras. Simple y llanamente, ellas van a traer intrínsecas una experiencia, un aprendizaje. Ahora, si lo interpreto o lo vivo como un evento doloroso, como un evento trágico, o simplemente pues como una bendición, desde la gratitud, desde la vivencia, desde la oportunidad de crecer, todo va a estar vinculado según la manera como yo lo interprete. Pero la consecuencia simplemente es un resultado, y ese resultado es un resultado neutro. Ahora, ¿dónde estará el gran secreto? En saber interpretar lo que trae ese resultado hacia mí. Hay personas que, bueno, dentro del marco de lo que pueden ellos entender la vida, pues lo pueden ver como un momento trágico, una mala decisión. Hay otros que lo verán como, bueno, un gran aprendizaje de vida. Pero todo vendrá atado a la manera de cómo vas a ver la vida. E incluso en qué rol del ego te encuentras anclado en el momento que estás recibiendo la experiencia. Porque eso va a ser súper importante. Si, por ejemplo, fíjense, un ejemplo muy importante, aquellas personas que sienten que el mundo está en contra de ellos, que dicen que se usa mucho en Venezuela. No, es que estoy salado, me está pasando esto y fíjate, me está pasando lo otro, me pasó aquello, ahora me está sucediendo esto, y no se dan cuenta de que están anclados en ese nivel de frecuencia del dolor, del miedo, de la angustia, del hecho de que el mundo les está castigando, y están vibrando en esa frecuencia.
y esa frecuencia la están emitiendo a su entorno y están atrayendo situaciones que ellos van a seguir asumiendo como dolorosas porque no han cambiado su estado de frecuencia. Ahora, si una persona entra en conciencia y se da cuenta de que es un aprendizaje y que algún mensaje me está trayendo esa situación, empiezo a generar una situación diferente, un nivel de frecuencia diferente y empiezo a emitir cambios energéticos en mi entorno que van a hacer que atraiga cosas diferentes a mi vida, cosas que realmente para mí, dentro de lo que yo comprendo, sean más armoniosas, más vinculadas al amor, al agradecimiento, a la gratitud, y van a ser situaciones un poco más sutiles, un poco más llevaderas, un poco menos, entre comillas, tormentosas, porque voy a estar vibrando en una frecuencia distinta, voy a estar generando gratitud incluso en lo que dentro del marco de lo que se interpreta en el diario común de las personas puede ser una situación dolorosa. Yo veo una situación de aprendizaje, una situación de enseñanza. La vida siempre va a generar todo un esquema de acontecimientos, de resultados según las decisiones, porque todos los días, a cada minuto, estoy generando decisiones, estoy generando eventos y esos eventos van a generar sus resultados. Y la manera como yo lo interprete va a generar a su vez un feedback a ese resultado. Es decir, por ejemplo, si yo tomo una decisión, cualquiera que sea, y resulta un evento en el cual yo digo, no, estoy salado, estoy en una racha mala, voy a seguir generando eventos dentro de esa frecuencia. Ahora, si yo recibo el mismo resultado, pero con gratitud, con agradecimiento, viendo la oportunidad de enseñanza que me está dejando, voy a emitir una frecuencia más elevada y resulta que voy a empezar a generar otros patrones de resultados un poco más positivos, un poco más armoniosos, que van a ir a su vez generando crecimiento en mí, generando despertar, generando la oportunidad de entender las cosas de una manera más positiva, de una manera más integrada. Y eso va a ir generando que yo no me quede anclado en un ciclo repetitivo, sino que entiendo la situación, comprendo la enseñanza, la integro en mí y sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. Muchas personas les suceden situaciones que sienten que son ciclos repetitivos, 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 y resulta que no se han tomado un poco el espacio para internalizar lo que está sucediendo, auto-observarme, autoevaluarme y darme cuenta qué está trayendo esa situación a mi vida, qué enseñanza me está dejando. Y cuando empiezo a ver desde ese punto de vista de la situación, me doy cuenta, integro la información y agradezco la enseñanza, se van a generar cambios internos en mí. Y cuando se generan cambios internos, se producen los ajustes en el entorno, porque como les digo, estoy vibrando en una frecuencia totalmente diferente y empiezo a ver cambios, resultados distintos, resultados más positivos, eh, situaciones que realmente me están haciendo ver de que ya cerré ese ciclo, de que estoy atrayendo cosas nuevas y diferentes, porque estoy agradeciendo la enseñanza y estoy verificando en mí qué es lo que está ocasionando esa situación, qué es lo que me está enseñando. Pero resulta que muchas veces nos enganchamos en el dolor, en el sufrimiento, en la culpabilidad, incluso empezamos a culpar a Dios, que por qué me castiga de esa manera, de por qué arremete contra mí, que el mundo no me quiere y quedo anclado allí. Ahora, si tomo la decisión de verla con otro nivel de conciencia, otro estado de entendimiento, genero una ruptura del ciclo y atraigo un nuevo ciclo más armonioso en mi vida. Ok, en esta lección número 7 vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el karma y la conciencia. Bueno, mucho se ha hablado, o algunas
personas que de alguna manera han investigado sobre el karma o han escuchado en una película, en algún video, en algún relato, lo referente al karma. Se dice que el karma, bueno, son quizás cosas que hice en su momento, en un momento dado, que hicieron daño a otros y que simple y llanamente es algo que tengo que pagar. Una mala acción, una mala decisión, una situación en la que, bueno, generé molestia, desarmonía, problemas, generé dolor, angustia, muerte a otros seres y que, bueno, en esta encarnación o en la próxima tengo que simplemente pagar esa deuda, cancelar eso que hice, ese dolor, ese sufrimiento que generé a otros. Básicamente, el karma podría decirse de una manera un poco más armoniosa, un poco más sutil, que es aquel aprendizaje que no he terminado de integrar, aquella situación o aquel conocimiento que no he logrado aún entender, que no he logrado aún identificar cómo realmente funciona. Y a través de esa situación o quizás ese examen que aún todavía no he logrado aprobar, se presenta la ocasión nuevamente de volver a presentar ese examen para que por fin logre aprobar ese examen, por fin logre superar esa situación, por fin logre integrar la información y la experiencia en mi ser. Esa sabiduría me hará ser una persona que domina todo el esquema que tiene que ver con ese aprendizaje. Les coloco un ejemplo. Las personas que están dentro de los roles del ego, aquellas almas jóvenes, básicamente están en el rol de víctima. Entender de que esa situación de, por ejemplo, ser una persona adicta a las drogas, hace que mi cuerpo físico sufra daños que no realmente no son para él, esas sustancias, que ese cuerpo físico debo amarlo, debo respetarlo, debo honrarlo, no contaminarlo e incluso caer en el hecho de que, bueno, tengo que conseguir el dinero, robarlo para que pueda mantenerme en ese estado de consumidor. Genera toda una serie de aprendizaje en el marco de que, bueno, tengo que honrar a ese vehículo físico que me permite a mí experimentar, que me permite a mí tener las experiencias en esta dimensión 3D. Por ejemplo, aquellas personas que están en el rol del superhéroe, del salvador, entender de que yo no puedo emitir juicios hacia los demás, de que tengo que respetar el proceso de los demás, de que tengo que tener la línea muy bien marcada en el hecho de que hasta dónde puedo intervenir, hasta dónde puedo, si se me permite, poder ayudar o no, y el saber de que no puedo interferir en procesos en los que no me han llamado, en el que el juicio hacia los demás no cabe en personas que han conocido el hecho de que cada proceso se respeta, independientemente de la situación que ésta sea. Entonces, todo lo que tiene que ver con el karma son procesos que aún no he integrado. Hay almas que necesitan muchas encarnaciones para poder superar quizás el rol de víctima. Hay muchas almas que necesitan muchas encarnaciones para superar los otros dos niveles. Y dependiendo de qué tan rápido pueda entender las cosas, de qué tan rápido las pueda integrar, van a necesitar encarnar nuevamente. Y ese karma no es más que situaciones que deben terminar de resolver, situaciones que deben terminar de aprender. Ahora, ¿qué papel juega acá la conciencia? La conciencia es fundamental en lo que tiene que ver con el karma, porque dependiendo de lo que logré aprender en esa encarnación y de qué tanto fue mi expansión de conciencia, tendré tareas pendientes aún por aprobar o no en la próxima encarnación.
La conciencia, cada vez que se expande más, pues genera quizás materias, para verlo de esa manera, materias que ya he aprobado, materias que ya he superado y que tienen que ver con esa integración álmica de lo que he experimentado. Y básicamente la conciencia me va a determinar o no aquellas cosas que todavía debo terminar de consolidar en mi aprendizaje. Es por eso que es importante comprender que a medida que voy expandiendo mi conocimiento, mi conciencia, mi sabiduría, menos cosas tengo que aprender. Y obviamente el karma o los niveles de karma cada vez van a ser menores. Entonces se rompe un poco el mito de que, bueno, el karma es aquel evento en el cual la persona que generó una situación tiene que pagar eso el doble o el triple y sufrir y llorar sangre y convalecer y vivir todas aquellas cosas que generó. Básicamente es un esquema que se nos ha implantado para que tengamos miedo de tomar decisiones, pero que básicamente tiene mucho que ver con aquello que ya les dije que no he terminado de aprender. Ahora, ¿qué es lo que no he terminado de aprender? Cada alma sabe lo que le hace falta. Por eso que esa planificación álmica previa a el nacimiento es fundamental para crear un plan de vida en el cual yo pueda aprender la mayor cantidad de cosas y me queden la menor cantidad de cosas pendientes para seguir avanzando. Vamos a trabajar entonces con la lección final, la lección número 8, que tiene que ver con el hecho de superar el sentido de culpa. Lo importante del sentido de culpa es entender varias cosas. Primero, el sentido de culpa regularmente es algo que se nos ha implantado desde muy pequeños en la familia, porque bueno, dentro de lo que fue su sistema de creencias, la religión jugó un papel importante y fundamental dentro de lo que fue la creación de patrones de conducta, de esquemas de comportamiento, de formas de ver la vida, en las cuales jugó un papel determinante todo lo que fue la tendencia religiosa que había en la familia. Lo segundo es que dentro de lo que fue los valores, los principios de esa familia en la que decidimos nacer, pues se fue formando en nosotros un sistema de creencias que fueron forjando nuestro estilo de vida y obviamente la manera como nos comportamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo interpretamos al mundo, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, ante ciertos acontecimientos. Y básicamente todo eso fue generando una serie de cosas en las que si yo tomaba una decisión, eso era una decisión buena o era mala, según las variables que les he indicado anteriormente. Si la decisión no era acorde con lo que la familia sentía que era lo bueno, pues generaba en mí un sentido de culpabilidad. Y esa culpa la arrastraba durante años. eh, Tenía toda una serie de elementos que me señalaban. Incluso se manejaba un juicio fuerte dentro del núcleo familiar, incluso un juicio hacia mí mismo, porque había de alguna u otra forma roto con el esquema impuesto en el núcleo de la familia durante generaciones, ¿no? Y que generaba todo un esquema de sentirme mal, de sentirme con algo de depresión, de sentirme con la energía bajita, porque bueno, eh, rompí con las expectativas o con lo que esperaba mi familia de mí, principalmente los padres. Entonces todo eso, acumulado durante años, fue generando en mí una especie de culpabilidad duradera que no
tenía forma ni manera de superar porque no sabía cómo funcionaban los esquemas. Ahora bien, entendiendo cómo funciona el tema de la toma de decisiones, que tiene que ver principalmente con mi nivel de conciencia, con mi nivel de sabiduría, con las experiencias que necesito experimentar, que las decisiones no son buenas ni son malas, que los resultados no son buenos ni son malos, sino que simplemente soy yo la persona que le da una clasificación, que le da una interpretación y que ese resultado, independientemente de esa clasificación, de esa manera de verla, simplemente va a ser un aprendizaje, una experiencia, algo que me ha sin duda enriquecido internamente, que ha hecho de mí incluso lo que soy ahora, que a través de la secuencia de decisiones que he estado tomando durante mucho tiempo, ha forjado lo que soy. Y que a medida que vaya tomando nuevas decisiones, van a ir generando cambios en mí, van a ir generando nuevos estados de conciencia, nuevos niveles de sabiduría. Y que sin esas experiencias, que sin esas decisiones, no hubiese logrado avanzar ni un centímetro en esta encarnación. Entonces, entender de que los errores, entender de que los pecados, entender de que el karma como tal, simplemente son estados de conciencia y nombres que se le colocan a los resultados dependiendo del nivel de conciencia y dependiendo de las creencias en las que yo me esté moviendo. Pero que simple y llanamente un error, una culpa, va a hacer de alguna manera impacto en mí si creo que realmente eso es así. Todo va a venir dado según la forma como yo interprete la vida. Si siento que los errores existen, que el pecado existe, pues va a tener impacto en mí. Ahora, si entiendo de que los resultados son simplemente experiencias y son neutras, ya esa situación de un error, de un pecado, eso ya desaparece. Adicionalmente, el hecho de entender de que el karma no es más que experiencias que aún necesito integrar, también desaparece el mito de que el karma es un gran castigo que me está dando la providencia por portarme mal. Eso también desaparece. Los castigos realmente ya de alguna u otra forma hay que superar esa condición, esa creencia de que existe una figura suprema que me castiga si me equivoco, de que me premia si lo hago bien. Eso existe dentro del esquema de programación que les había comentado, de programación religiosa. Pero ahora que estás en un camino diferente, que te estás dando cuenta de que todo es experiencia y de que tú tienes el poder y el libre albedrío de tomar tus decisiones, vas a ver entonces los resultados como una gran enseñanza. Y esta gran escuela, que es el planeta, que es tu vida, te va a dejar toda una serie de situaciones que simplemente van a venir a ayudarte a crecer, a ayudarte a vivir, a ayudarte a experimentar y a aprovechar la encarnación para tener experiencias, disfrutar de tus sentidos físicos, para poder interpretar el mundo, para seguir aprendiendo y para recordar básicamente lo que eres luz en acción, porque vienes de la luz, vienes del Padre, y el Padre es luz, ¿ok? Entonces, manteniendo este esquema y este nuevo concepto de lo que es las experiencias, podrás darte cuenta de que has tenido un sentido de culpa, de que incluso muchas veces es de alguna manera autoimpuesto. Entonces, hay que ir ya rompiendo los esquemas a través del conocimiento y de la sabiduría.